El juramento oculto, la grieta silenciosa en la corona, no comenzó con un anuncio oficial ni con una filtración calculada, sino con una conversación sellada en lo más profundo de Buckingham Palace, donde el juramento de coronación fue revisado de una forma que nadie en la sala esperaba. La reunión, presentada como una simple revisión de continuidad constitucional, reunía a altos asesores legales, archiveros y figuras clave de la estructura institucional. En la cabecera, el rey Charles III observaba con una serenidad contenida, marcada por el peso de su estado de salud y por la responsabilidad de un momento que, en apariencia, debía ser rutinario. A su lado se encontraba el príncipe Edward, duque de Edimburgo, convocado como parte del protocolo interno de validación histórica. Lo que esperaba era una sesión técnica, casi burocrática. Confirmar la redacción del juramento de coronación, garantizar su fidelidad a la tradición y cerrar el expediente. Pero lo que emergió de los documentos comparativos alteró el tono de la sala de inmediato. Los archivistas colocaron frente a los presentes copias del juramento contemporáneo junto a versiones antiguas, incluida una procedente de los registros de 1953. Al principio, las discrepancias parecían menores, variaciones de estilo, ajustes lingüísticos, evolución natural del lenguaje institucional. Sin embargo, a medida que los textos eran examinados con mayor detenimiento, las diferencias dejaron de parecer superficiales. Algo más profundo había cambiado. Edward fue el primero en notarlo. No se trataba de una cuestión de forma, sino de estructura. Ciertas obligaciones implícitas en las versiones antiguas no aparecían en la formulación moderna. En particular, una referencia indirecta a deberes de continuidad hacia los herederos había desaparecido del texto oficial contemporáneo. La sala se tensó. Los asesores intentaron reducir el hallazgo a una evolución administrativa, un proceso normal de simplificación legal a lo largo de las décadas. Pero la explicación no logró restablecer la calma, porque lo que estaba en juego no era únicamente la redacción de un juramento, sino su interpretación constitucional. En ese momento se introdujo un documento sellado procedente del archivo privado de la reina Isabel II. Su mera presencia cambió la dinámica de la reunión. Los llamados Red Box Papers no eran simples notas históricas, eran instrumentos de continuidad institucional. El silencio se volvió denso. Al abrir el expediente aparecieron anotaciones que vinculaban el juramento de coronación con mecanismos de planificación a largo plazo dentro de la monarquía. No eran instrucciones políticas, sino referencias estructurales sobre cómo se entendía la legitimidad de la corona a través del tiempo. El príncipe Edward no intervino de inmediato. Testigos del encuentro describieron un momento de inmovilidad absoluta, como si la interpretación misma de siglos de tradición acabara de desplazarse unos centímetros fuera de su eje. En los márgenes del análisis surgieron menciones indirectas a figuras como William, príncipe de Gales, y Catherine, princesa de Gales, no como participantes del debate, sino como elementos institucionales dentro de un marco de estabilidad futura, continuidad, confianza pública y transición ordenada del poder simbólico. La implicación no era emocional, sino estructural. El juramento, según esa lectura, no solo legitimaba el presente de la monarquía, sino que contenía capas interpretativas relacionadas con su futuro. Y esas capas, aparentemente, habían sido modificadas, simplificadas o reinterpretadas a lo largo del tiempo sin un reconocimiento explícito de su alcance original. Cuando la reunión concluyó, no se emitieron resoluciones públicas. Tampoco hubo conclusiones formales, solo una instrucción estricta. El material debía permanecer bajo revisión interna, sin circulación externa y sin comunicación oficial. El expediente quedó sellado, pero no resuelto. En los días posteriores, nuevas revisiones archivísticas revelaron algo aún más inquietante. No existía una única versión del juramento de coronación, sino múltiples formulaciones con variaciones sutiles pero significativas. Cada una parecía reflejar no solo su época, sino una interpretación distinta del papel constitucional de la corona. Lo que durante generaciones había sido presentado como un símbolo inmutable comenzó a aparecer como un texto vivo, moldeado por contexto, necesidad y lectura institucional. Dentro del palacio, la percepción cambió de forma silenciosa pero irreversible. El juramento ya no era solo una ceremonia de legitimación, sino un archivo de tensiones acumuladas entre tradición y reinterpretación. El elemento más sensible del hallazgo no fue únicamente la comparación textual, sino el material complementario que acompañaba los documentos.
Se incorporaron memorandos constitucionales elaborados durante el reinado de Queen Elizabeth II, documentos que nunca habían sido concebidos para interpretación pública. Estos textos no contradecían el juramento de coronación, pero lo recontextualizaban de forma significativa. En ellos, la continuidad dejaba de entenderse exclusivamente como tradición simbólica y pasaba a describirse como una estructura de responsabilidad institucional. Esta idea implicaba que la sucesión no era solo un hecho hereditario, sino un proceso regulado por principios interpretativos más amplios, con posibles consecuencias en la arquitectura constitucional de la monarquía. A medida que estas interpretaciones se discutían en el entorno de análisis, el ambiente en la sala cambió. Lo que había comenzado como un ejercicio académico se transformó en una revisión de potenciales implicaciones estructurales. Dentro del conjunto documental se introdujeron referencias provenientes de correspondencia privada de alto nivel asociadas a la gestión constitucional de la corona. Aunque estos documentos no modificaban formalmente el juramento, sí sugerían la existencia de marcos interpretativos paralelos, destinados a guiar la estabilidad institucional en escenarios de transición. Historiadores legales invitados bajo acuerdos de confidencialidad comenzaron a mostrar cautela en sus formulaciones. Cada palabra parecía tener el potencial de alterar la lectura institucional del pasado. En este contexto, el juramento de coronación dejó de percibirse como una fórmula ceremonial fija y pasó a interpretarse como un posible sistema de obligaciones escalonadas. Algunos asesores plantearon con extrema prudencia que ciertos fragmentos del lenguaje podrían ser leídos como principios de continuidad con efectos más allá del simbolismo, acercándose a una especie de arquitectura normativa implícita. El punto crítico del análisis no residía en la existencia de diferencias textuales, sino en lo que estas diferencias insinuaban sobre decisiones previas. La posibilidad de que existieran documentos complementarios no destinados a circulación pública abrió un debate interno sobre el alcance real del juramento dentro del sistema constitucional. En ese contexto, la figura de Prince Edward adquirió relevancia como uno de los participantes más atentos al proceso de revisión. Conocido por su estilo reservado, fue descrito por algunos presentes como inusualmente concentrado, revisando los documentos con una atención que sugería más necesidad institucional que curiosidad personal. El acceso a ciertos archivos comenzó a restringirse discretamente, una medida interpretada por algunos analistas como un intento de control del flujo documental, más que como una simple reorganización administrativa. A medida que el material era examinado con mayor profundidad, surgía una idea recurrente. El juramento no operaba únicamente como declaración simbólica, sino como parte de una estructura interpretativa más amplia. Esta estructura no estaba claramente definida como ley formal, pero tampoco podía reducirse a un simple ritual ceremonial. Esa ambigüedad resultaba particularmente sensible. En sistemas constitucionales basados en tradición, la indefinición no es neutral. Es un espacio donde se proyecta la autoridad interpretativa. Algunos juristas lo describieron como una zona gris constitucional, en la que la frontera entre lo simbólico y lo normativo se vuelve deliberadamente difusa. En ese espacio, la interpretación no solo explica el poder, sino que potencialmente lo configura. En un escenario puramente especulativo, algunos relatos contemporáneos han imaginado la existencia de documentos de naturaleza altamente restringida dentro de instituciones monárquicas modernas, capaces de redefinir la forma en que se interpreta la continuidad del poder. En este marco narrativo, se plantea la aparición de un expediente confidencial que habría sido sometido a una revisión inmediata tras llegar a conocimiento del rey Carlos, quien, según esta construcción ficticia, habría solicitado un análisis urgente acompañado de límites estrictos sobre su circulación. La característica más llamativa de este supuesto documento no sería su contenido explícito, sino las restricciones que lo rodean. En esta interpretación, no se permitiría su distribución generalizada ni siquiera dentro de los canales asesoros habituales. El acceso estaría reservado a un círculo constitucional extremadamente reducido, lo que refuerza la idea de que no se trataría de una curiosidad histórica, sino de un objeto institucional sensible, casi un artefacto estructural más que un simple archivo. A partir de esta premisa narrativa surge una tensión central. La posibilidad de que la continuidad monárquica no dependa únicamente de tradiciones explícitas o normas escritas de forma transparente, sino también de interpretaciones acumuladas a lo largo del tiempo.
Estas interpretaciones en el marco de este relato no estarían formalmente publicadas, sino integradas en lo que podría describirse como un entramado constitucional implícito, activado solo en determinadas circunstancias. Algunos asesores históricos dentro de esta construcción ficticia establecerían paralelismos con mecanismos de estabilidad utilizados en periodos de alta tensión geopolítica del siglo XX. Dichos sistemas no buscaban alterar la autoridad visible, sino asegurar transiciones ordenadas cuando las estructuras formales podían verse sometidas a presión. Bajo esta lectura, el expediente no introduciría cambios nuevos, sino que revelaría capas interpretativas ya existentes. La implicación más delicada de esta hipótesis es que la sucesión no sería simplemente un proceso heredado, sino un resultado parcialmente moldeado por reglas de interpretación doctrinal vinculadas a juramentos y tradiciones de carácter constitucional. En este contexto narrativo, figuras como el príncipe William y la princesa Catherine aparecerían descritas no como actores políticos directos, sino como elementos simbólicos de continuidad, integrados en el lenguaje institucional de estabilidad a largo plazo. El relato alcanza un punto más complejo cuando se introduce la figura del príncipe Edward como observador interno de estos documentos revisados. En esta construcción, su reacción no sería pública ni dramática, sino contenida, marcada por un proceso de verificación meticuloso. El impacto no vendría de una revelación abrupta, sino de la acumulación progresiva de discrepancias entre versiones públicas de los juramentos de coronación y borradores internos conservados en archivos restringidos. Estas diferencias, según la narrativa, no serían necesariamente evidentes a primera vista, pero en el lenguaje constitucional incluso pequeñas variaciones pueden alterar la interpretación de obligaciones y prerrogativas. El efecto psicológico descrito no sería de colapso emocional, sino de reajuste interno, una reevaluación silenciosa de supuestos que se creían estables. En paralelo, este escenario especulativo sugiere la existencia de archivistas institucionales encargados de preservar la memoria operativa de la monarquía. Sus respuestas, en este relato, serían deliberadamente cuidadosas, evitando afirmaciones directas y optando por formulaciones ambiguas. Este comportamiento reforzaría la idea de que el conocimiento no es nuevo, sino cíclicamente gestionado para evitar su exposición completa en momentos inapropiados. El príncipe William, dentro de esta narrativa, no reaccionaría con alarma, sino con cautela estratégica. Su postura consistiría en reconocer las implicaciones sin permitir que éstas alteren la estabilidad inmediata de la institución. En este sentido, la gestión de la información se convierte en un elemento tan importante como el contenido mismo del expediente. La ausencia de respuestas oficiales empezó a pesar más que las propias inconsistencias. No se trataba únicamente de diferencias textuales, sino de capas históricas superpuestas que parecían haber sido aceptadas sin un marco de interpretación común. En los pasillos del palacio, la tensión crecía entre dos impulsos opuestos: la exigencia moderna de transparencia y la tradición institucional de preservar el secreto como forma de continuidad. En ese contexto, el juramento de coronación dejó de percibirse como un documento estable. Se transformó en un objeto de lectura múltiple, donde el significado no dependía solo de las palabras escritas, sino también de lo que cada generación había decidido recordar o dejar en silencio. La preocupación se intensificó cuando la cuestión llegó a niveles superiores de asesoramiento. Dentro del entorno de King Charles III, el objetivo inmediato fue contener el impacto institucional. La prioridad seguía siendo la estabilidad, pero la estabilidad empezaba a mostrar fisuras conceptuales. Si el fundamento simbólico del juramento era interpretativamente variable, entonces también lo era la manera en que se entendía la continuidad del deber real. El debate dejó de ser histórico y pasó a ser estructural. Algunos asesores insistían en que las variaciones eran meramente ceremoniales, sin implicaciones jurídicas reales. Otros, en cambio, advertían que la coexistencia de versiones sin armonización oficial podía abrir un problema más profundo: la falta de un marco constitucional explícito para interpretar el compromiso monárquico en la era contemporánea. En medio de esta tensión, la posición de Queen Camilla y su círculo cercano se orientó hacia la contención narrativa. El temor principal no era únicamente la ambigüedad interna, sino la posibilidad de que una exposición pública de estas discrepancias generara una crisis de percepción institucional. Desde esta perspectiva, el silencio no era ocultamiento, sino una forma de preservar la continuidad simbólica de la corona.
Sin embargo, esta estrategia no fue aceptada de manera uniforme. Prince William y Catherine, Princess of Wales, adoptaron una postura más inclinada hacia la transparencia estructurada. Su planteamiento no buscaba desestabilizar la institución, sino establecer un marco de claridad que evitara futuras interpretaciones contradictorias. Para ellos, la incertidumbre constitucional, si existía, debía ser abordada antes de que se consolidara como precedente. A esta visión se sumó de manera más metódica y silenciosa Princess Anne, quien solicitó una revisión archivística completa de todos los documentos relacionados con el juramento de coronación. Su enfoque era estrictamente procedimental. Si existían múltiples capas de interpretación, debían ser identificadas, clasificadas y comprendidas antes de cualquier conclusión institucional. El resultado fue la aparición de un escenario inusual dentro de la estructura palaciega, una división de facto entre dos escuelas de pensamiento. Por un lado, quienes defendían la continuidad interpretativa basada en la tradición y el control interno de la narrativa constitucional. Por otro, quienes sostenían que la estabilidad moderna requería una definición más explícita y verificable de los fundamentos simbólicos del Estado. En ambos bandos, sin embargo, no había rechazo a la monarquía en sí misma, sino desacuerdo sobre cómo debía entenderse su arquitectura conceptual en el presente. La institución seguía siendo el punto de convergencia, pero el significado de sus pilares empezaba a fragmentarse. En este escenario, la figura de la reina Queen Elizabeth II emergió como referencia central. Sus notas archivadas, su estilo de gestión documental y su papel histórico como estabilizadora constitucional fueron invocados por ambas partes. Pero incluso esa referencia comenzó a ser interpretada de maneras divergentes. Para algunos representaba continuidad, para otros, un modelo de control interpretativo que debía revisarse a la luz de nuevas exigencias de transparencia. Paradójicamente, quien terminó situado en el centro de esta compleja red de interpretaciones fue el propio Prince Edward. Sin haberlo buscado ni anticipado, su función evolucionó hacia la de mediador informal entre visiones opuestas. No por designación oficial, sino por necesidad operativa dentro de un sistema que ya no encontraba un punto único de lectura. A medida que las discusiones se intensificaban, las comunicaciones del palacio fueron sometidas a un nivel de restricción poco habitual. Los canales externos se filtraban con rigor, no tanto para ocultar información explícita, sino para impedir la formación de interpretaciones no controladas. Cada frase era revisada, cada matiz evaluado, cada posible fuga de sentido anticipada antes de convertirse en narrativa pública. El objetivo era claro, aunque frágil, contener la interpretación antes de que se consolidara como relato. Sin embargo, dentro del propio sistema, esa contención comenzó a revelar su límite. La cuestión del juramento de coronación ya no podía ser tratada como una pieza cerrada de la historia constitucional. Se había convertido en una pregunta activa, capaz de reconfigurar la comprensión de la continuidad institucional. En ese contexto, la intervención de la princesa real, Anne, Princess Royal, fue inmediata y metodológicamente estricta. Conocida por su disciplina operativa, abordó el problema no como una incógnita simbólica, sino como un sistema que requería depuración, trazabilidad y control documental. Su respuesta activó un marco interno de revisión que, de manera informal, comenzó a ser descrito como un protocolo de continuidad de la corona. No hubo ambigüedad en su enfoque. Donde otros veían matices interpretativos, ella identificaba riesgos institucionales que debían ser estructurados. La activación de ese marco transformó el tono general del proceso. Lo que antes era un debate fragmentado entre asesores pasó a organizarse como una auditoría controlada. Se asignaron responsabilidades con precisión jerárquica. El príncipe Edward fue integrado en la línea de trabajo documental, encargado de reconciliar versiones archivadas del juramento y mapear sus divergencias históricas sin introducir interpretación subjetiva. Su función era registrar, no explicar, ordenar, no justificar. Al mismo tiempo, el príncipe de Gales, William, Prince of Wales, aportó un enfoque orientado a la transparencia jurídica. Su participación, aunque cuidadosamente contenida dentro de los límites institucionales, elevó el peso político del proceso. Ya no se trataba de una revisión archivística interna, sino de un ejercicio con implicaciones de legitimidad futura. La conversación dejó de centrarse en la comodidad interpretativa y pasó a girar en torno a la solidez del sistema bajo escrutinio.
En paralelo, los equipos archivísticos fueron instruidos para rastrear la evolución del juramento a través de distintos reinados, identificando no solo cambios textuales, sino también desplazamientos de significado. Lo que emergía no era una línea continua perfectamente coherente, sino una acumulación de ajustes sutiles que, con el tiempo, habían generado capas de ambigüedad estructural. Para gestionar esta complejidad, se incorporaron asesores históricos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, reduciendo cualquier posibilidad de interferencia externa. En este proceso de reordenamiento, la influencia interpretativa asociada a la reina consorte, Camilla, Queen of the United Kingdom, fue progresivamente reducida mediante mecanismos procedimentales. No hubo confrontación directa, sino una reconfiguración de accesos y competencias. El sistema se desplazó desde la flexibilidad interpretativa hacia la precisión documental, limitando el espacio donde las lecturas subjetivas podían moldear conclusiones. Mientras tanto, la administración del legado de la reina Isabel II, Elizabeth II, adquirió un papel central como referencia normativa. Sus registros no fueron tratados únicamente como material histórico, sino como punto de calibración para evaluar todas las variantes posteriores del juramento. En torno a esa referencia se fue consolidando una doctrina implícita. La claridad debía prevalecer sobre la ambigüedad cuando esta última dejaba de ser protectora y pasaba a ser problemática. Este cambio produjo una convergencia funcional entre figuras clave del sistema: la autoridad procedimental de Anne, la precisión archivística de Edward y el enfoque transparente de William comenzaron a alinearse en una dirección común. Sin un título formal, surgió una especie de bloque operativo orientado a estabilizar la interpretación mediante estructura y trazabilidad. Por primera vez, la respuesta institucional no estaba fragmentada por sensibilidades internas, sino coordinada por un objetivo compartido. El problema no residía únicamente en el contenido literal del juramento, sino en su función dentro del ecosistema institucional. Durante generaciones, su ambigüedad interpretativa había permitido la coexistencia de múltiples lecturas, facilitando una flexibilidad interna que sostenía tanto la autoridad formal como las dinámicas no escritas de influencia. Reabrir su significado implicaba, por tanto, algo más delicado que una clarificación. Implicaba alterar los cimientos invisibles sobre los que se había construido parte del funcionamiento del Estado. A medida que avanzaba el proceso de revisión, comenzaron a emerger preocupaciones dentro de distintos círculos administrativos. No se trataba de oposición abierta ni de confrontación directa, sino de una forma más sutil de resistencia institucional. El procedimiento empezó a ralentizarse mediante solicitudes adicionales de verificación, reinterpretaciones técnicas y observaciones cuidadosamente redactadas que, sin bloquear explícitamente el avance, lo hacían cada vez más lento y complejo. Este fenómeno fue percibido por algunos como una forma de fricción controlada, una manera de resistir sin romper la apariencia de cooperación. Simultáneamente se reforzaron los canales de comunicación externa. El objetivo no era generar alarma pública, sino evitar cualquier narrativa que pudiera interpretar la revisión como una crisis constitucional. La prioridad era mantener una imagen de continuidad, incluso mientras en el interior del sistema se producía un reajuste profundo. La gestión del silencio pasó de ser una práctica rutinaria a convertirse en una herramienta activa de estabilidad. En este contexto, el papel de ciertos actores institucionales adquirió una relevancia inesperada. Algunas figuras asociadas a la gestión documental y a la reconciliación archivística se situaron en el centro de la atención interpretativa. Su función no consistía en decidir el contenido del juramento, sino en garantizar la integridad del proceso de análisis. Sin embargo, esa posición intermedia los convirtió en puntos de presión para distintas sensibilidades internas, cada una intentando orientar el resultado hacia su propia visión de estabilidad. Mientras tanto, otras corrientes dentro de la estructura institucional defendían la necesidad de avanzar hacia una mayor claridad conceptual. Desde esta perspectiva, la ambigüedad prolongada no era un elemento de estabilidad, sino un riesgo latente capaz de reaparecer en momentos de tensión futura. La falta de definición explícita del juramento no eliminaba su impacto, sino que lo desplazaba hacia interpretaciones variables que podían entrar en conflicto en escenarios de cambio. El liderazgo institucional se encontró así atrapado en una doble exigencia. Por un lado, preservar la cohesión interna y evitar fracturas derivadas de una reinterpretación demasiado abrupta. Por otro, responder a la necesidad creciente de transparencia interpretativa y coherencia documental.
Cada decisión implicaba un equilibrio delicado entre estabilidad inmediata y claridad estructural a largo plazo. A medida que las posiciones se consolidaban, el entorno administrativo comenzó a mostrar un proceso de endurecimiento progresivo. Los canales de comunicación se redujeron, las validaciones se volvieron más estrictas y las decisiones pasaron a depender de cadenas de aprobación más largas y cautelosas. Este fenómeno no indicaba un colapso del sistema, sino su adaptación defensiva ante una presión interna creciente. La clave de esta reinterpretación no fue la disrupción, sino la acumulación silenciosa de análisis históricos. Cada inconsistencia detectada en versiones anteriores del juramento fue cuidadosamente documentada. Nada fue eliminado ni negado. Todo fue contextualizado dentro de una línea temporal institucional más amplia que explicaba cómo y por qué habían surgido esas variaciones. Este enfoque no buscaba debilitar la tradición, sino comprenderla con mayor precisión. Lejos de generar inestabilidad, el proceso provocó un endurecimiento del propio sistema. Se introdujeron nuevas capas procedimentales destinadas a evitar que futuras interpretaciones del juramento quedaran sujetas a ambigüedades. Lo que antes dependía de convenciones informales o supuestos implícitos pasó a estar explícitamente registrado, estructurado y protegido por directrices reforzadas de claridad constitucional. La institución, sometida a escrutinio, no se fracturó, se reorganizó. En ese proceso de recalibración, los llamados guardianes de la continuidad reafirmaron su posición. La estabilidad dejó de entenderse como una simple preservación pasiva del orden existente y pasó a concebirse como una forma activa de gobernar la interpretación misma. La monarquía, en esta nueva lectura, no solo hereda la tradición, la administra, la protege y, cuando es necesario, la redefine para evitar su fragmentación. Este principio se convirtió en el eje silencioso de todas las decisiones posteriores. Las conclusiones de la investigación fueron integradas en el archivo constitucional no como una amenaza al sistema, sino como un hito de clarificación. Lo que había comenzado como una indagación personal terminó formando parte de la propia estructura que ahora regula la comprensión futura del juramento. La investigación dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un componente del orden institucional. Las contribuciones de distintos miembros de la familia real fueron incorporadas en distintos niveles de evaluación interna. Algunas aportaciones fueron reconocidas por su papel en la estabilización procedimental, especialmente aquellas que transformaron la incertidumbre en un marco más definido de interpretación. La insistencia en la claridad sobre la ambigüedad se incorporó al lenguaje operativo de la revisión, asegurando que futuras decisiones prioricen la definición explícita sobre la suposición tácita. En paralelo, otras figuras fueron situadas dentro de un marco de continuidad institucional, no como agentes de ruptura ni de cambio abrupto, sino como elementos simbólicos y estructurales vinculados a la estabilidad a largo plazo. Su función dentro del nuevo relato no era alterar el equilibrio, sino reforzarlo, garantizando que la evolución no derivara en fractura. La aprobación final del marco de clarificación se realizó de forma contenida y deliberada. No se buscó una confrontación pública ni una declaración expansiva, sino una integración silenciosa dentro de la arquitectura institucional. Esta decisión reflejó una comprensión clave. La estabilidad no siempre depende de la visibilidad, sino de la capacidad de absorber cambios sin generar fisuras internas. A medida que los sistemas internos se ajustaban, la comunicación institucional volvió gradualmente a un estado de control y coherencia. El flujo narrativo se estabilizó y la confianza organizativa fue reconstruida de forma progresiva. Lo que en un momento había parecido una zona de incertidumbre se reinterpretó posteriormente como un proceso de fortalecimiento estructural. Al final del proceso, la institución no emergió transformada en su identidad, sino reforzada en su definición. El juramento de coronación dejó de ser entendido como una declaración histórica única e inmutable y pasó a concebirse como un marco vivo, sostenido por generaciones, moldeado discretamente por el tiempo, la interpretación y la necesidad. La conclusión más profunda del informe no fue una sorpresa externa, sino una toma de conciencia interna. Incluso las tradiciones más sagradas requieren ser revisadas periódicamente para preservar aquello que buscan proteger. En esa tensión entre permanencia y ajuste se encuentra, paradójicamente, la verdadera continuidad de la corona.